tú y yo acerca de ir a predicar a Honduras de Toro, y tú ya tenías el mensaje. Y me había dicho desde ayer, ahí en Faisán empezamos a las 7. Entonces, por alguna razón le dije, no hermano, nos vamos en Honduras de Toro. Porque yo tenía, como pastores siempre estamos anhelando predicar a la iglesia. Como pastores lo que nos gusta es predicar. Entonces dije, bueno, le vamos a tener que dar un mensaje a su iglesia, entonces también no quiero ser acaparador ni nada, ¿no? Entonces me fui a dormir, ¿no? Pero cuando Dios quiere algo contigo, pues no te deja dormir. Entonces, 4:30 de la mañana y le digo a mi esposa, hoy tenemos que ir al Faisán. Me dice, te dije desde ayer. Dije, no, tenemos que ir. Entonces, cuando tú ya tienes preparado para el mensaje por una iglesia, dices, bueno, ya está todo, pero cuando dices, tienes que ir, ¿qué haces, hermano? Entonces, ahorita estábamos leyendo el Salmo 104 y yo decía, el mensaje de Honduras de Toro es para aquí, y entonces de aquí es para allá. Entonces, claro, señor, pero ahorita ya vemos, nos fue diciendo cómo está el asunto. Entonces, vaya conmigo, hermano, ahí a Génesis. Gracias. Ahí en Génesis, hermano, hay una historia que usted ya conoce, y no le voy a hablar de nada nuevo de la Biblia. Y antes de que leamos el texto, vamos a inclinar nuestro otro momento, hermano, vamos a pedirle dirección al Señor. Amén. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por estar aquí, Señor, en esta casa de oración, Señor. Aquí, Señor, con del Faisán, Dios, en la casa del pastor Marcelo, Señor, de la iglesia de los Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, quien nos hable, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, conforme a la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Que esto sea así, para darte gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. En Cristo Jesús, Padre. Amén. Ok. Capítulo 35 de Génesis, hermano, dice la palabra del Señor. Entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate, múdate a Betel, establécete allí y edifica un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. No va a coincidir con tu versión, hermano. Estoy leyendo una versión que llama NTV, es por cuestión solamente de traducción, ¿vale? No es a pensar que estoy leyendo algo que fuera, no. Solamente es una cuestión de traducción, hermano. Amén. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes. Ahí en su versión dice los arcillos. Y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Gloria a Dios. Finalmente Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó el lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Toma ese lugar. La historia no comienza aquí, hermano. Aquí ya vemos a un hombre llamado Jacob, que ya le habían cambiado el nombre. Para cuando estamos leyendo el capítulo 35, Dios le había dicho, ya tu nombre será Israel, ya no será Jacob. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque el título de esta enseñanza, no traigo ningún bosquejo, hermano, es el Dios de. Le voy a explicar por qué, hermano. Si usted se regresa unos capítulos conmigo, dice lo siguiente. Capítulo 32, hermano. Empezamos a leer. Dice, cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Entonces Jacob le envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo,
Den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos, pues pensó: si Esaú se encuentra en uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has demostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste: ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Escuche bien. Dice que entonces, versículo 9, Jacob oró. ¿Qué dice la versión Reina Valera? ¿Quién me puede ayudar? Actualmente el versículo 9. Amén. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Ok. Dios de mi padre Abraham, se entiende que era su abuelo. Dios de mi padre Isaac. ¿Por qué no dijo Dios mío? Porque en ese momento Jacob nos dice: mi Dios. Porque usted y yo, hermano, cuando llegamos al conocimiento de Cristo, deja de ser un Dios desconocido y pasa a ser un Dios personal, en el sentido, hermano, que se nos ha enseñado. Pero la verdad es que muchos de los cristianos, hermano, no tenemos un Dios personal. Tenemos al Dios del hermano Marcelo, tenemos al Dios de cualquier otro hermano, de cualquier otro pastor, pero casi nunca es un Dios personal, porque no tenemos una comunión con Él, porque no le conocemos. Por eso se llama, el título de la enseñanza es el Dios de. ¿Quién será tu Dios, hermano, de ahora en adelante? ¿Será el Dios del pastor o será el Dios que tú conoces porque tienes intimidad y comunión con Él? Porque de eso se trata esto. Decía el pastor ahorita acerca de Eloísa, ¿verdad? Esta mujercita. Está llegando a los caminos de Dios. Y a lo mejor, como dijo el pastor, Dios está buscando ese tipo de personas que tengan su corazón dispuesto. Y usted sabe que cuando una persona es tocada por el Señor, esa persona pone a disposición lo que quiere. No tengo otra cosa más que mis manos, por eso me sirven, dice el Señor. Y entonces tú empiezas a ver cómo la vida de Eloísa empieza a manifestar ¿qué? El fruto del Espíritu. Amén. Nunca van a faltar los envidiosos en cualquier iglesia, hermano. Bueno, allá en la de allá donde yo pastoreo, hermano, hay mucho envidioso. Empieza a ir a alguien y pero acaba de llegar y ya lo pusieron ahí a ministrar, porque tienen disposición. Y entonces las personas empiezan a conocer al Dios de Eloísa, que fue el Dios que cambió el corazón de Eloísa. ¿Y el Dios tuyo, hermano? ¿Dónde está el Dios tuyo? Los cielos. Escucha bien. Este hombre primero separa los campamentos, porque él dijo: bueno, si me atacan uno, al otro. Y después ora, hermano. Y así somos la mayoría de cristianos. Primero hacemos las cosas por adelantar, después: Señor, bendice lo que estoy haciendo. Le voy a contar, hermano, hablaba el hermano de nuevas enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que dan de moda en las iglesias. Él hablaba de un libro, ¿no? Raro el término, ciertamente, hermano. En el mundo se le conoce unión libre así como que sin compromiso, es decir, vamos a juntarnos. Si funciona, gloria, no, gloria, gracias al diablo, hermano, no se gloria de eso.
Si no funciona, pues nos separamos. Total, aunque haya niños, es lo de menos, ¿no? Esos son sustituibles. Pero no conocen la palabra de Dios que dice: herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Por lo tanto, los hijos no son cualquier cosa que podamos poner en medio entre los pleitos de padres y decir: bueno, si les pasa algo, bronca de no, hermano. Entre los cristianos no. Entre los cristianos ni siquiera se menciona el divorcio. Ni siquiera, no. Entre los cristianos, uno debe tomar en cuenta lo siguiente: los hijos que Dios nos da son prestados, hermano. Son para que los formemos en el camino de Dios y después le digamos: señoras, con ellos lo que quieras. Por eso usted ve a mis hijos aquí. De repente mi esposa me dice: quita esa cara porque me molesta cuando las cosas no salen. Me voy preguntando a mí: ¿por qué no pusiste un acompañamiento nunca? A mí me molesta a mí mucho, hermano, cuando las cosas para Dios no se hacen bien. Así soy yo, hermano. Y mi esposa dice: quita esa cara porque van a decir los hermanos. No me interesa que digan los hermanos. Me molesta cuando las cosas para Dios no se hacen bien. En esta poquita pues hermano, las cosas pueden no salir. Pero cuando se trata de ministrar al Señor, cuando servir al Señor, ahí soy muy deje de cuidadoso, hermano. Soy intransigente. Cuando son cosas para Dios, soy intransigente. Mis hijos muchas veces hasta me tienen miedo, no lo acompaño porque cuando me equivoque me voy a voltear a ver así, ¿no? Si me he tomado un acorde. Porque siempre les he dicho a mis hijos: tu deber es ensayar. No voy a estar tras de ti, ya tienes 14 y tienes 15 años. No voy a estar tras de ti diciendo que, hijo, te toca ensayar. No, tú ya sabes. Porque ellos han visto la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. De verdad, hermano, pregúntale, esos muchachos que están atrás, ¿son mis hijos? Pregúntale a mi hijo si había economía este año para su cumpleaños. Y Dios proveyó, hermano, pero grandemente. Para mí que está ahí atrás, hermano, lo mismo. Entonces, yo os he dicho, si ustedes han visto la bondad de Dios al servirle, no le servirían con más gusto. Pero entiendo que son adolescentes, esa parte me queda clara. Pero aún así, ellos saben que tienen que servirle a Dios. Entonces, somos una familia que Dios llamó a ministrar. Ellos lo saben, entonces yo nomás les recuerdo así con la mirada. Pero así soy yo. Ya le pasó. Y sí, uno puede evitar que cuando las cosas para Dios no salen bien, te molestas. Pero le comentaba, hermano, de estas cuestiones que ahora están de moda. Y una de ellas, hermano, me encontré con una doctrina, hermano, que ahora se trae. No le puedo decir el nombre de la iglesia, hermano, porque no es bueno difamar iglesias, pero algún día si Dios me dice que sí, se lo voy a decir. Es una iglesia, hermano, que son iglesias grandes, en donde ya los predicadores ya no somos pastores, hermano, somos conferencistas. Ya no es una iglesia cristiana, ahora es una comunidad. Imagínense cómo vamos reduciendo, ¿no? Entonces, nos topamos, hermano, con que ahora ya la fornicación ya no es fornicación, hermano. Si dos jóvenes fornican y ella queda embarazada, hermano, pues vas con tus líderes, ¿no? Porque tú como pastor no tienes idea, no conoces la Biblia, pues imagínate, y tú como pastor no conoces la Biblia, no sabes qué hacer, pues vas con tus líderes, ¿no? Y tus líderes te dicen: bueno, pues con que le pidan perdón a Dios y a sus papás, asunto solucionado, los puedes casar. Total, los vas a casar en amor, no en pecado. Y yo que me quedo así, que me pongo a lo mejor le añadir otro libro a la Biblia, no sé. Le digo porque esas personas nos consultaron, a un servidor me consultaron. Nos habían pedido de favor que un servidor y mi esposa les acompañáramos comprando los cojines. Nos habían pedido, nos dijeron yo creo que ellos ya sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Pero aún así se pudieron a decirnos: oiga, ¿quieren formar parte del qué? Porque dices que sí. Pero luego sí, ¿dónde empezó mal el asunto? El asunto empezó mal en que ella, siendo hija de pastores, los papás le dieron permiso de andar con un inconverso. Y dijeron: pero estamos orando si es la voluntad de Dios.
Por eso le digo, hermano, este hombre primero se para los campamentos y después, Señor, por favor, ayúdame. Excelente confianza en Dios, hermano. Primero oras, después se paras, ¿no? Primero oras, ¿no? Señor, ¿es tu voluntad que mi hija o que mi hijo ande con un converso? ¿Usted qué dice? ¿Que sí o que no? Hermano, la respuesta es no. No se deje guiar por las películas de Disney, porque hay una película que se llama Un amor para recordar, donde ella es una hija de un pastor que se va a morir de cáncer, la mujer se muere al final, y él es un vaguito, y entonces surge un gran romance y él se convierte, y entonces toda la gente piensa que así va a ser, y Dios dice en su palabra, hermano, que no hay manera, ¿vale? No lo dice, cuando usted lee el texto que dice no hay comunión, la luz con las tinieblas, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas o Dios y el diablo? No hay comunión. No lo dice en el sentido del matrimonio, lo está diciendo a los ministros. Por ejemplo, si el hermano Marcelo y yo nos invitaran, los católicos, ¿qué tenemos en común? No, hermano, es que tenemos al mismo Dios, no es el mismo, hermano. Para ellos es el crucificado, para ellos está la Virgen y todos los demás santos. No hay comunión. Si quisiéramos llevar un orden de un servicio, hermano, vamos a entrar en problemas. Por eso no se puede mezclar. Y aunque no dice ahí específicamente, hermano, hay muchas cosas que en la Biblia tú no vas a encontrar. Nunca encontrarás en la Biblia, no fumaréis marihuana. No dice eso, ¿no? Ni lo busques. Pregunta, ¿es ilícito para un cristiano fumar marihuana? Pues no. No os embriagaréis con whisky. No, hermano. No iréis a bailar música del mundo. No dice, pero se entiende que los hijos de Dios no hacemos eso. Se sobreentiende, hermano, por lo tanto, se sobreentiende, está implícito en el texto, hermano, que tú, como creyente, si eres una jovencita cristiana, si eres un joven cristiano, no te pones de novio con alguien que no ame a Dios, o con un hijo del diablo, para pronto, ya. Solamente hijos de Dios y hijos del diablo, punto. Requieren un permiso. ¿Ustedes qué piensan? Está mal. Pero bueno, ¿sabes cuál fue la respuesta, hermano, de la mamá de esta niña? Es que para que mi hija no se me vaya, pues no me vaya a encaprichar. Y entonces le doy permiso. No se encaprichó, se superencaprichó, pues ya estaba fornicando, hermano. Luego avisan, se van a casar. Nos invitan a participar, hermano. Pero como esas cosas no se pueden ocultar, entonces nos tuvieron que decir. Es que se nos olvidó decir que ya estoy embarazada. Y entonces queríamos saber si nos va a apoyar. Y que le digo, pues no cuentas ni conmigo ni con mi familia. No cuentas con nosotros. Porque pecaste contra Dios. Y el papá que es pastor se ofendió. Se ofendió porque le dije a su niña y pecó contra Dios. Me dirigí al monigote, justamente el marido. Dije, ¿por qué no la respetaste? ¿Por qué no la esperaste? Si ya tiene el permiso y todo, ¿por qué no la esperaste? ¿Por qué no la respetaste? ¿Sabe qué me dijo? El pastor ya le pidió un perdón y tenía que pedirle perdón a Dios y a nosotros. ¿Y entonces por qué me avisas? Si no te importa, ¿para qué me avisas? ¿Por qué se ganó la enseñanza, hermano? Que los hijos del pastor pueden fornicar. Total, lo vas a casar, porque le dijeron sus líderes que le va a casar en el perdón, no en el pecado. Así, hermanos, como se estila ahora en las iglesias. Bueno, en las que no conocen a Dios. Y este hombre era así, hermano. Este hombre era así. Un hombre que no conocía a Dios. Escucha bien, era hijo de un hombre llamado Isaac y de una mujer llamada Raquel o Rebeca. Rebeca. Aquí tengo mi enciclopedia escrita, de verdad me confundo los nombres. ¿Vale? Y usted leyó el texto, venían mellizos, Esaú y Jacob. Y entonces Dios le había dicho que el mayor serviría al menor, ¿cierto?
Y entonces dice que el papá amaba a Esaú porque era cazador. Y la mamá amaba ¿a quién? A Jacob porque era ¿qué? Pastor, que buscaba el hogareño. Y usted entiende que hubo un engaño y que entonces la mamá dice, porque escucha que su hijo dice, voy a matar a mi hermano. Entonces la mamá, oye, vete con tu tío. Y el otro va, y en el camino, hermano, dice que cuando él iba rumbo con su tío Labán, dice que él se quedó dormido. Y dice que veía una escalera donde ángeles subían y bajaban, y que se despierte. Dice, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Por eso es que ahí dice Betel. Dice que tomó la piedra, hermano, ¿y qué? La ungió. La ungió, hermano. Si te das cuenta, hermano, hasta que antes de que leímos el texto en el 35, él jamás edificó altares, ungió una piedra, no edificó un altar, porque no conocía a Dios. Llega con el tío, tú conoces la historia, le ven la cara, ¿no? Le dan gato por liebre. Entonces dice, pues ahora también me quedo con la liebre, ¿no? Compró el gato y la liebre. Luego se quedó todavía 6 años más trabajando hasta que un día dice, ya, porque Dios le dijo, ¿qué? Regresa. Un hombre, hermano, que vio la mano de Dios en su vida, él mismo lo declara a sus esposas cuando las manda a llamar, dice, el Dios de mi padre, él es el que me ha prosperado. ¿Te das cuenta cómo se expresa? El Dios de mi padre. No dice mi Dios. Y así pasa con muchos de nosotros, hermano, hoy en día. El Dios de. Hemos visto la mano de Dios y aún no creemos en Dios. Hemos visto la mano de Dios y aún no lo adoramos como Dios. Hemos visto la mano de Dios, hermano, y aún no doblegamos nuestro orgullo y nuestro corazón a Dios. Amén. Decimos que creemos en Dios, hermano, pero no le conocemos, porque cuando se trata de obediencia, hermano, entonces ya no queremos obedecer. Yo le vuelvo a repetir, hermano. Ayer cuando el hermano estábamos allá por la cruz, y le digo, hermano, ¿cómo va a estar lo del domingo? Y esto, me dice, yo me quedé con la idea, hermano, que los cultos de domingo se hacen en la tarde pues, para el calor. Y digo, va a ser como eso de las 6, 7. Me dice, no, hermano, a las 7 de la mañana en el Faisán y a las 10 ahí en Honduras del Toro. Le dije, ay, hermano. Digo, bueno, mire, al Faisán no vamos porque, dije, desconozco, ¿no? Dije, yo sentí en mi corazón, a lo mejor el hermano quiere dirigirse con ustedes, ¿no? Pero me fui a dormir, hermano, me fui a dormir y 4:30 de la mañana. ¿Tú sabes qué es Dios diciendo que tienes que ir? Y entonces ya no eres desobediente. Pues agarras todo lo que tienes que agarrar y te vienes. Tienes que obedecer, hermano. Si Dios te dice tienes que ir, ve. Si Dios te dice no vayas, no vayas. ¿Por qué esto es así, hermano? Porque hemos visto la mano de Dios. Son cosas que yo les explico a mis hijos seguido, hermano, seguido, de verdad. Tú les puedes preguntar, ya me han de soñar mis hijos. Porque cualquier cosa que ellos quieren entrar en rebeldía, hermano, mis hijos están en una edad donde los adolescentes son a veces muy rebeldes. Los que tienen hijos adolescentes me van a entender, son muy cambiantes en su ánimo. De repente te aman con todo su corazón, de repente quieren desaparecer. Señor, llévatelo, te lo mando. Y a veces que, papá, te necesito, tú vas acerca de ellos que lo quieres abrazar, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Esa es la misma niñita que yo cargaba cuando tenía 2 años. La que te extendía su... Sí, la misma, hermano. Eres el mismo niño que el mismo. Están en esa edad. Entonces, cuando ellos quieren empezar con rebeldía, hermano, luego lo van a ver. Esta casa, este hogar es un hogar cristiano. Ustedes y nosotros, como familia, le pertenecemos a Dios, porque a ustedes dos, desde que estaban en el vientre de mamá, los dedicamos al Señor. Amén. Y ya. Y entonces, viene la prédica de 3 horas que tienen que aguantarse conmigo, hermano. Las razones por las cuales debemos servir a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y ya, pues les baja. Bueno, eso creo yo, se les baja. ¿Por qué esto es así?
tú tienes que hablarles de quién es tu Dios. El Dios que yo te predico, hermano, es aquel que me rescató, hermano, de la podredumbre, de ser un alcohólico y un adicto, hermano, que no tenía ni futuro. Y día de hoy está parado frente a ti, predicando la palabra de Dios, hermano. Déjame te cuento algo, y no es por presunción. Quiero que te quede claro, hermano, quién es el Dios que a mí se me apareció hace ya 20 años. Amén. Es un Dios que el día de hoy, hermano, me está permitiendo estudiar la licenciatura en teología. Y la razón de estudiar esa licenciatura, hermano, son 20 meses, hermano. 600 pesos hay que pagar cada mes, y como estamos estudiando mi esposa y yo, 900 pesos cada mes por una clase. 20 materias. Terminando, van a dar un registro, hermano, que nos avala ante gobernación y nos avala aquí y en Estados Unidos. Y la única razón, hermano, es para, si Dios lo permite, seguimos orando por los que es aquí el lugar donde tenemos que estar, en Huatulco, hermano, para poder entonces invitar a otros pastores a que estudien lo mismo, hermano. Y no tengan que venir gente de fuera, sino lo podamos hacer mi esposa y yo, dar las clases. ¿Okay? Necesitamos, hermano, ser personas de excelencia para Dios. Si nos esforzamos en el mundo, ¿por qué para Dios no? Ese es el Dios que yo te predico. En Cristo vive. El Dios que durante todo el año, hermano, nos estuvo sosteniendo con una congregación muy parecida a esta. Esos son los únicos, ¿no?, que le llegan tarde. Los míos luego me llegan. Y tú dices, Señor, grande eres tú. Porque te lo voy a repetir, hermano, en un año en donde las cosas estuvieron muertas prácticamente, ahí Dios suplió. Entonces, es el Dios del que yo te predico, es el Dios que le digo a mis hijos, ustedes lo deben conocer, debe ser su Dios personal. Ustedes tienen que buscar un tiempo para estar a solas con Dios, cada quien por aparte. ¿Cómo lo encuentras, hermano? ¿Qué hacía el Señor Jesús ante cualquier situación? Él oraba al Padre. ¿Se lo leí, hermano? Amén. Amén. ¿Se acuerda lo que le pasó antes de ir al Getsemaní? ¿Se acuerda cuando eligió a los apóstoles? ¿Se acuerda cuando precisamente en la barca dice que los despide, ¿no? Pero él se quedó y ya en la noche los alcanzó, ¿no? Cuando Pedro dice, oh, un fantasma, no es un fantasma, soy yo, cálmese. El Señor estaba en oración con el Padre y era el Señor. ¿Por qué crees que tú y yo no necesitamos orar, hermano? ¿Por qué pensamos nosotros los cristianos que nosotros no, pues pasar tanto tiempo con Dios? Sí. El Hijo, que es Dios mismo, pasaba tiempo con el Padre en su humanidad, hermano, porque tú y yo no. ¿Por qué pensamos que Dios nos va a contestar así? Si a veces no hacemos ni su voluntad, en su misericordia el Señor contesta, hermano, claro que contesta. En su misericordia. ¿No sería más hermoso que contestara, así como oró el Señor Jesús? Padre, yo sé que tú siempre me oyes. No lo digo por mí, lo digo para que todos estos sepan que tú siempre me oyes. Sería muy diferente ese tipo de oración. Lo que le explicaba cuando comenzamos el pastor Marcelo. Pedro estaba lleno de la presencia de Dios porque eso se dedicaba. Él dijo, cuando le fueron a presentar un problema, tenemos un problema con la distribución de la comida a las viudas. Y que él dijo, no, a ver, escójanse 7 que sean llenos del Espíritu y de buen testimonio. ¿Por qué nosotros no podemos dejar ni de orar ni de predicar? Porque eso fuimos llamados. El hombre entendió. Lo tuyo es esto. Los demás déjaselo a los demás. Y ese hombre estaba lleno de la presencia de Dios. Y aún, como decía también el hermano Marcelo, errores tenemos los que usted quiera. Usted los ve aquí hermosos y bonitos, pregúntenle a mi esposa. Ahorita, si le doy 5 minutos, hermano, agarra 20 para decir, este hombre con el que Dios me casó, ella quería un americano, así como 220. Y Dios que le manda esto. Cuando éramos novios le dije una vez, hermano, le digo, ¿qué le pediste a Dios? No, pues así, yo te lo mando, pero no te gustó el estuche.
Entonces, hermano, ese es Jacob. Un hombre que aunque veía la mano de Dios, aunque él mismo lo declaraba, hermano, que no creía en Dios. No conocía a Dios. ¿Quién más no conocía a Dios? Una de sus esposas, perdón. Entonces, ¿quién, si fue Rebeca, entonces era Raquel, la de Jacob? Sí. Ok. Dice que esa mujer tomó los ¿qué? Los ídolos de quién? De su padre, la casa de su padre. Esto, hermano, te lo digo, por si algún día alguien te quiere decir que la guadalupana o que los ángeles, para que te des cuenta, hermano, que los ídolos no tienen poder. Amén. ¿Te acuerdas que Labán dice, te robaste mis ídolos? Y Jacob, sin saber, le dice, busca y donde los encuentres, ese que se muere. ¿Qué hizo esa mujercita? Dice que los puso debajo de, o sea, donde ella se sentaba en el camello, ahí los metió. Dijo, Señor, perdóneme, pero es que ando menstruosa. ¿Te das cuenta? Si los ídolos tuvieran poder, hermano, hubiera dicho, aquí estamos, encuéntrenos. No los encontraron, porque no tienen poder, hermano. Amén. Cristo vive. El coronavirus, hermano, ¿tiene poder? No, hermano. No te puede quitar la paz de Dios una enfermedad. Ni la muerte de un familiar, ni tu muerte misma, hermano, puede espantarte. Quiero que me entiendas esto. Para los cristianos, hermano, hay esperanza. Tú y yo sabemos que si nos morimos en Cristo, un día, ¿qué? Despertaremos en gloria. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces no tengas miedo. No te estoy diciendo que seas, hermano, un desafiante. Déjame te explico. Allá en la congregación, hermano, nos estamos reuniendo. Allá tenemos que... Hay unos hermanos que tienen a bien apoyarnos con las cuestiones de la higiene y se les pide que los hermanos que se pongan su cubrebocas y la distancia y eso. Con tal de que los hermanos nos podamos reunir. Pero este año, hermano, ya tuvimos varios decesos, no en la congregación, hermano, de personas conocidas que no se congregan con nosotros. Y de repente nos han pedido que vayamos porque muchos pastores están para decirte, aquí está mi cuenta y mándame tu dinero, tu ofrenda y tus primicias. Pero no quieren hacer la obra de Dios. Y así, hermano, pues yo no creo que sean pastores. Entonces estos hermanos me dijeron, murió un familiar, ¿podría venir al panteón a darnos una reflexión? Sí. Me puse mi cubrebocas, me llevé a mi esposa con los dos con cubrebocas, hermano. Estuvimos ahí, leímos algo, dimos una reflexión y nos fuimos. ¿Sí? Si alguien de la congregación me llama, hermano, estoy enfermo, tengo que ir. Porque yo he leído en este libro, hermano, que es el mensaje que tengo para Honduras del todo, hermano. Yo he leído en este libro llamado la Biblia, que es la palabra de Dios, hermano. Amén. Que el Señor Jesús tocaba a los leprosos. Y en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Jesús, hermano, esa enfermedad era por necesidad mortal. Y Él dijo en su palabra, hermano, que el siervo no es mayor que el maestro. ¿Por qué entonces a veces los pastores pensamos que nosotros estamos exentos? Si el Señor arriesgó su vida y dio su vida, ¿por qué nosotros no? Yo no estoy diciendo que seamos desafiantes, hermano. Yo no creo que voy a los hospitales de coronavirus, vengo a orar por todos los enfermos, hermanos. Miren cómo me unto su coronavirus y... No, eso es loco. Pero si tu congregación tiene necesidad, hermano, tú como pastor tienes que ir a verlos. Una hermana que me manda a llamar y me dice, el pastor quiero que venga. No me dijo nada. Me dice, no se me acerque, pastor, es que creo que soy positivo. Y yo digo, no, pues yo soy negativo. Si no quieres que vayan, para que me mandes llamar. Y ya que estamos ahí, pues hermana, tengo mi cubrebocas y pues tengo que orar por ustedes, confiando en que Dios, ¿qué? Me va a guardar. ¿Explico? Si de entrada voy con miedo, mejor no vayas, hermano. Te
vuelvo a repetir, no soy loco, pero son las ovejas que Dios me puso a pastorear. Si Dios quiere que me enferme, hermano, me voy a enfermar. Si Dios no quiere que me enferme, no. Voy a decirle, hermano, si es para ti, aunque te quites. Y si no es para ti, aunque te pongas. Pero tú haces la voluntad de Dios. Amén. Cristo vive. Se lo decía a mi hermano. Mi intención es que Dios a Guadalupe, hermano, ya no es pasearme. Sí, llevo a mis hijos a la playa, lo que tú quieras, y tus semanas. Pero para mí es, ¿qué un pastor quiere que vaya a la congregación? Vamos. Porque para eso estamos, hermano. Sobre todo en tiempos como estos, en los cuales la gente no quiere que se predique. ¿Y por qué no? ¿Por temor? Entiendo los que no tienen a Dios, hermano, pero los que tenemos a Dios, hermano, podemos. Porque que cierran las iglesias, pues en las casas. Porque entonces cuando venga la tribulación, cuando venga, hermano, la persecución, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes por qué se le llamaban mártires a los mártires, hermano? Porque morían por Cristo. Eso es lo que significa ser mártir. Los que dieron su vida. ¿Cómo murieron los apóstoles? Todos, sin excepción, ¿San Juan? Todos fueron martirizados. O fueron aserrados, o fueron crucificados, o los echaron en aceite hirviendo, hermano. Solamente Juan se murió de viejo. Eso es lo que se conoce. ¿Por qué pensamos nosotros, los pastores de este siglo, que somos diferentes? Digo eso porque eso lo vas a escuchar en muchas iglesias, hermano. Soy el siervo de Jehová. Sí voy, hermano, pero es que yo no me hospedo en el Quintarrea. Me pago el ida y vuelta del avión y me trae agua de Londres, por favor, porque aquí me sabe. ¿Qué son esas tonterías? ¿Qué es eso? ¿Sabes para qué, hermano, estamos el día de los pastores que fuimos levantados por Dios? Para defender la fe. Amén. Debemos defender la fe. Gloria a Dios. Y como está escrita. Este libro, hermano, llamado la Biblia, no está en discusión, no es una cuestión de democracia, no es. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Están de acuerdo con lo que Dios dice en cuanto a la santidad? ¿Quién está de acuerdo? Levante la mano. No, no sé si, hermano. Ya está dicho, solamente hay que obedecerlo. ¿Qué pasa entonces, hermano, con esto? Vamos terminando, ¿le parece? Dice así. Entonces, así que Jacob pasó la noche en aquel lugar, luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano. Escogió un montón de cosas, ¿no? Y las fue dividiendo. Y les dijo, si mi hermano los encuentra, dicen que esto es un regalo que yo le mando para que, porque entonces así, te digo, ora a Dios, pero hace lo que quiere. Y entonces dice, Jacob pensó, versículo, hermano, estamos en el 20. Y asegúrense de decirle, mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Y Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante, y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche, versículo 22, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Te vuelvo a repetir, hermano, Dios es un Dios personal. El Dios del hermano Marcelo no es el mismo Dios que tengo yo en el sentido de que se ha manifestado la vida del hermano Marcelo en cosas que a mí no se me han manifestado, hermano. Me contaba en la mañana de esto, dice, yo escondiéndome y el Señor sacándome. Y me lleva el Señor y me pone una prueba de fe. Como cuando estaban esos 5,000, bueno, eran 4,000 primero, ¿no? ¿Qué hay para darles de comer? Y aunque trabajáramos un año, nos alcanzaría cachito de pan. Porque, sin contar las mujeres y los niños, eran 4,000 varones. ¿Ustedes? ¿De dónde, Señor? Miren, ¿cuántos pesillos y unos panes? ¿Por qué? Y entonces Dios,
siempre nos va a mandar a hacer lo que sí podemos hacer. Ellos no pueden alimentar a la multitud, pero ¿qué sí pueden hacer? Bueno, pues cuéstenos de 50 en 5. Si no pueden alimentarlos, por lo menos uno de los hombres. Entonces el Señor Jesús levanta los ojos y empieza a multiplicar los peces y los panes, hermano. El texto dice, sobraron 12 cestas llenas de sobras. Porque nosotros vamos a hacer lo que se puede hacer, hermano. Lo que no se puede hacer, se lo va a hacer Dios. Gloria a Dios. ¿Vale? Amén. Yo solamente te puedo predicar, hermano, pero lo que va a hacer el Espíritu Santo contigo es conviccionarte de esto. Tú y yo, hermano, somos responsables, estoy hablando de los pastores, somos responsables de qué? De predicarte la palabra, como decía Pedro. Yo sé que ustedes ya saben esto, pero necesita que se lo sigan diciendo hasta que les entre. Y eso se encarga el Espíritu Santo de hacerlo. Uno tiene que estar predicando. No hay por qué inventar nada. ¿Qué predica? En la Biblia. Desde hace 2 años para acá, hermano, 2 años, casi 3 años, hacia acá, hermano, lo único que predicamos en la iglesia que yo presido, hermano, donde Dios me puso como pastor, solamente son libros completos de la Biblia. Vamos en el capítulo 18 de Juan, del 1 al 11, nos quedamos el último domingo que predicamos, la semana pasada. Hasta que terminemos. Ahora en enero empezamos bien, estamos grabando un mensaje, hermano, en directo por Facebook. Lo pasamos cada viernes a las 8 de la noche. Vamos a empezar el libro del Apocalipsis hasta que terminemos con el Apocalipsis. Y una vez que terminemos con Juan, vamos a empezar Génesis, hermano. Y así. No hay otra cosa que predicar, hermano. Es la Biblia. Amén. Entonces, hermano, dice que este hombre, ¿qué? Luchó hasta el amanecer con el hombre que se apareció. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas. Su texto dice, no te soltaré si no me bendices. Experimente la bendición de Dios en su vida. Dígale a Dios, si de verdad a usted, hermano, le interesa la presencia de Dios, dígale, no te dejo hasta que tu presencia no sea una realidad en mí. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob. Y le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera deslocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. ¿Cómo llamarás de ahora en adelante a Dios, hermano? Cuando yo conocí a mi hermano Marcelo, él me dijo algo que hasta el día de hoy lo tengo preso. Me habló acerca de la dependencia de Dios. Y me contó varios testimonios de lo que él ha experimentado con Dios. Como esta ocasión que te digo, cuando Dios dice, tenía una bendición para mí. No solamente no pagué la cuenta, sino hasta me dieron dinero. Esas bendiciones, hermano, yo en lo personal no las he experimentado así, de esa índole, no. Pero sí he experimentado otra clase de bendiciones, hermano, que nunca me esperé. En una ocasión, una hermana de la iglesia, hermano, tenía un hijo en Estados Unidos, el cual un hermano murió y le dejó un dinero. Me quiere tanto la congregación, hermano, ya que esta mujer dijo, no le voy a dar al pastor el dinero, voy a pagar la renta de un año. Pero yo creo que el Señor la redarguyó. Llegó un día y con 2 sobrecitos de riesgo, hermano, que no cabían en la rendijita, tuve que abrir la cajita y que lo meto, hermano. Cuando lo voy contando, hermano, yo
puso 12,000 pesos en 12,000 pesos, que era el 10. En aquel tiempo, hermano, mis hijos estaban estudiando, estaban mandarle a los dos, también que ya está preparado. Gloria a Dios. Venían gastos, hermano, y con eso se pudo suplir. Amén. Gloria a Dios. Y así, hermano, así este año, hermano, fueron cosas más o menos así. De 20 congregantes, hermano. ¿Cuántos? Tenemos como 7, 8 niños, te quedan 12. De los 12, como la canción, hermano, nomás unos cuantos. Y por eso así. Y leías, hermano, el teléfono, hermano, la casa donde vivimos, me está pagando Infonavit, hermano. La luz, el agua, todo se le dio. Por eso, hermano, te pregunto, ¿cómo conocerás tú de en adelante a Dios? Esto me dijo Peniel, vi el rostro de Dios. Y ahí es donde cambia. Y entonces, lo que tú leímos al principio, le dice a los de su casa, traigan todos sus ídolos y traigan lo que no agrada a Dios. Y dice que lo enterró. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a enterrar aquello que no agrada a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con las tradiciones de nuestra familia? Te explico, hermano. El día de hoy, hermano, yo estoy convencido de algo. De nada sirve que festejemos muchas cosas si no estamos obedeciendo. Tú le puedes poner a un lugar un nombre bíblico y eso no significa, hermano, que la presencia de Dios esté. Hace años yo tuve un negocio, hermano, y le puse Jehová Jireh, porque tú piensas que es como si fuera un amuleto. Si le pongo Jehová Jireh, entonces Jehová Jireh. No, quebró el negocio 3 veces. Que no se trata si es Jehová Jireh, no, se trata si está haciendo la voluntad de Dios, y lo que yo estaba haciendo no era la voluntad de Dios. Dios no me llamó a ser empresario. Dios me llamó de pastor. Si no estás haciendo lo que tienes que hacer, hermano, no esperes que Dios te bendiga. Si estás involucrado con inconversos, si estás haciendo cosas que no agradan a Dios, Dios no va a bendecir la desobediencia, hermano. Te vuelvo a repetir, no primero haces las cosas y después, Señor, será tu voluntad. Primero preguntas a Dios, ¿esto que voy a hacer, Señor, es tu voluntad o no lo es? El que Dios bendice, hermano, es la obediencia. Lo que Dios bendice es la obediencia. Amén. ¿Ven? Por mi parte, hermano, es un gusto nuevamente estar aquí con usted. Siga bendiciendo al Señor, siga amando a su pastor con todo su corazón, que tiene un hombre de Dios que cuida su salud espiritual, hermano. Alégrele la vida, así como dice la Biblia, sujete de sus pastores, para que estos con gratitud vengas al Señor, para que digan, Señor, gracias por esta congregación que tú nos has puesto. Amén. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. Como no me ves. Gloria a Dios. Hermoso mensaje, hermano. Amén, amén. Cristo vive. En esto existe una especie de coalición. Me gusta la forma de predicar con mi hermano. No le preguntaba si también le gusta la forma de que Dios usa mi vida. Pero algo importante sí sé es que ustedes están cómodos con la palabra. Amén. Cristo vive. Tal vez algunos de ustedes digo como que esto no. A mí me impactó algo aprendieron. No es necesario que le pongas su nombre o le pongas en alto el nombre de Dios, o sea, una frase. Lo importante es cómo estás viviendo, cómo te estás ejercitando en Dios. Amén. ¿Estamos? Bien, yo tengo que acudir, hermano, tenía muchas cosas que decirte, pero algo importante, quiero resumirlo en esto. Prepárate, entierra tus ídolos. ¿Estamos?
Amén. Dios quiere hacer algo especial en esta recta final, te lo dije ya como 20,000 veces. Si tú no quieres, ni modo. Si me ves a mí, ¿verdad? Que mi barca se está llenando. ¿Ah? ¿Qué dice el hermano? No te voy a... Sí, cierto, eso es lo que dice, hermano, pero ¿cómo? Son ustedes una esponja, ¿cómo absorben? ¿Cómo? Decía el hermano, ya tengo mis... Los que me ayudan. En palabras